Hey, ¿qué pasa, chicos y chicas? Yo soy el Sensei y tú no quieres ver la katana. Bienvenidos a mi canal, La Katana del Sensei. Ya soy un ser humano normal, ya me he arreglado, estoy finito, bonito. Hoy te traigo la review del capítulo 1121 de One Piece, o debería decir de el resumen de Egghead. Everybody get funky. Aviso para navegantes, como siempre en el canal encontrarás humor y una reseña intentando ser lo más objetiva posible, pero también vas a ver mi opinión. Y sí, he dicho el resumen de Egghead porque no ha pasado absolutamente nada en el capítulo 1121 excepto un golpe, y Vegapunk ha hecho un resumen de todo lo que ha dicho y ya está. Y en el capítulo comienza con un color sprint. No tenemos la continuación de la portada de la mini historia de Yamato en la que tantas cosas importantes están pasando, y sin embargo vemos un color sprint de todos los Mugiwara con una Nami gigante comiéndose un helado, con el resto de los Mugiwaras por ahí, con un par de pistas bastante interesantes. Desde mi perspectiva veo tres bastante interesantes. La primera es que está rodeada de unos lirios, la flor que se relaciona con Lily. Ya sabréis por muchos otros color sprint y muchos otros datos sobre Nami que es la flor que se asocia a ella, y Nami se parece mucho a Vivi, y Nefertari Lily se parece mucho a Vivi, y Lily es lirio, y bueno, no digo yo nada, pero algo puede haber ahí, porque es que además en este color sprint vemos a Franky cabalgando un gran pato, y detrás de él una fruta un tanto extraña para el resto de las frutas que aparecen en el propio color sprint. Vemos un melón azulado parecido bastante a lo que podría ser una Akuma no Mi. Yo no estoy diciendo nada, dejo aquí para que saques tus propias conclusiones. El capítulo comienza donde terminó el anterior. Saturn ha subido al barco de los gigantes y está dispuesto a acabar con todo el mundo. En este capítulo le ha vuelto el veneno que no tuvo cuando saltó encima de Chopper, porque Luffy dice: cuidado, sus patas son muy venenosas, no dejéis que os toque. Y así es como Saturn empieza a hacer una especie de Gatling con todas sus patas, intentando golpear a los gigantes, que se defienden con escudos normales de madera y dicen que están haciendo su mejor esfuerzo, pero que los embates de este viejo son salvajes, porque este viejo coge como un toro sin usar pastillas. Aquí vemos que Luffy prepara uno de sus ataques mientras ve a Bonnie volver a transformarse en su forma libre, en su forma Nika, y parece ser que su haki de la observación le avisa de que Saturn va a perforarla con una de sus patas. Así que Luffy golpea lateralmente una de estas patas para apartar la trayectoria de la misma y que no impacte en Bonnie, consiguiendo así que la niña tenga el tiempo suficiente para terminar de transformarse en Nika de nuevo. Saturn ve esto por primera vez sorprendiéndose, mientras Luffy le dice a Bonnie que es todo suyo. Es decir, le está cediendo la kill. Bueno, la kill. Y aquí empieza el mensaje de Vegapunk, otra vez, que continúa, y estamos viendo cómo reacciona la gente en Lockdown. Vegapunk, al inicio de su resumen, dice que cada vez está más cerca el día en el que todo lo que sucedió en el siglo vacío salga a la luz, que se supone que los continentes se hundieron debido a las armas que utilizó el hombre, haciendo que ocurriera tal catástrofe, y que lo cierto es que dichas armas siguen existiendo por ahí aún en el presente. Mientras dice estas frases vemos a Shirahoshi, que como todos sabemos es un arma ancestral, es el arma ancestral Poseidón. Vemos la reacción de Vivi, que ha salido incontables veces durante el discurso de Vegapunk, y vemos también un panel bastante interesante de Skypiea, en el que vemos a la niña que tenía aquel haki de la observación tan avanzadísimo para la época, que se llama Aisha, junto con otros tantos habitantes de la Isla del Cielo, entre los que se puede intuir que está Waipa, por ejemplo, y dejando quizá la duda de si lo que tenía esta chica era la voz de escuchar todas las cosas, pero no me voy a meter en ese fregado. Lo siguiente que sigue diciendo Vegapunk es que, sin embargo, todos aquellos que han descendido de alguna raza extraña han sido perseguidos durante toda su historia por el gobierno mundial, y lo han hecho de forma implacable. Y aquí vemos varios ejemplos de a lo que se está refiriendo. Vemos a Kuma hablar con él en el pasado, descubriendo que era de la tribu Bucaner. Vemos la reacción actual de Marco escuchando este mensaje en la isla Sphinx a través de un Denden Mushi de barba blanca, recordando las palabras de su padre, quien decía que hace mucho tiempo en un continente rojo existió un reino de dioses, dejando aquí la posibilidad de si Barba Blanca es también un Bucaner o no, por el increíble parecido físico que comparte con Kuma en la forma mandibular, dejando una evidencia de que las razas tienen que tener rasgos físicos iguales entre sí. Por eso los Tontatas tienen la cabeza enorme y una cola, por eso los Gyojin tienen mezcla de peces, aunque sean muy diversos, por eso los gigantes pues son puto gigantes, los Lunarians pues son negros, tienen el pelo blanco, a las negras, en fin, los tres ojos tienen un puto ojo aquí, pues los Bucaner tienen aparentemente esa pedazo de mandíbula. A mí no me extrañaría nada que Barba Blanca fuera un miembro de los Bucaner. También vemos a dos de los ejemplos que he puesto. Vemos a King con un montón de vendas aparentemente recuperándose, mientras recuerda las palabras que se le dedicaban. Es de la tribu Lunarian. Dicen que si informamos sobre él el gobierno nos dará 100 millones. También vemos a Pudding detrás de las rejas del barco de Kurohige donde está capturada, recordando cuando se sorprendían de que ella tuviera 3 ojos. Volvemos al presente, a la actualidad, a donde están los Mugiwaras, y vemos que los gigantes vuelven a celebrar que ha vuelto a aparecer Nika otra vez. O sea, en fin, lo acaban de ver hace 3 segundos y medio. De hecho, Luffy sigue al lado, pero están celebrándolo. Y Bonnie le dice a Saturn que si alguien tiene que acabar con él es ella. Saturn le contesta que solo es una burda imitación de un mono. Y mientras lanza sus patas para atacarla, Luffy le dice que no
se le ocurre atreverse y se pone a golpear con un Gatling Stamp, la patada esta que hace así como muchas veces para apartar todas las patas de Saturn del camino, despejando así el golpe para Bonnie. En una preciosa página doble vemos a Bonnie recordar todas las maldades que le ha hecho sufrir Saturn, tanto las que ha vivido ella como las que han vivido su madre y su padre, recibidas por los recuerdos del propio Kuma. Comienza por cuando Kuma de pequeño en God Valley se encuentra con Saturn, que le dice que está condenado a ser siempre un esclavo. Continúa por el momento en el que la atrapó con la mano y le confesó que experimentó con su madre y experimentó con ella. Tiene un pequeño recuerdo de su madre cuando era una recién nacida justo antes de morir, en el que le decía que le dijera hola a mamá. Y Bonnie le dice a Saturn que cómo se atreve a hacerle eso a su padre, a su mami, y que es una blasfemia llamarles dioses a gente como ellos, porque sí hay un dios que existe. Empieza a recordar cuando Kuma le contaba las historias de Nika, le enseñaba el baile de la liberación y le decía que iría a salvarla. Bonnie grita que los héroes sí que existen, en un panel en el que vemos el rostro serio del cyborg Kuma. Bonnie, desgarrada en llanto, grita que su más grande deseo era que los tres fueran felices, que llegó a creer que si la dejaran sola moriría, pero que no obstante eligió vivir y que lo hizo por ellos dos. Y aquí tiene un recuerdo de un futuro ficticio, un futuro alternativo en el que ella se imaginaba siendo un bebé en las manos de Kuma, quien estaba abrazando a una Genie, a un combi, mientras le decían que gracias por haber nacido y que ha sido una bendición para ellos. Saturn responde que son unos insectos molestos y mientras Luffy y Bonnie preparan sus respectivos ataques al grito de Kaijo no Nika Punch, vemos como Luffy realiza un Gatling apartando todas las patas de Saturn del camino para dejar que Bonnie, de nuevo y por tercera vez, tenga vía libre para darle un golpe, asestándole una especie de giganto pistol de Luffy, o lo que sería el equivalente, en el propio centro de la cara de Saturn. Mientras tanto, Vegapunk ha continuado con su mensaje y vemos la reacción de gente como Iceberg en Water 7, Karedas en la isla esta que no me acuerdo el nombre donde se fue Nami en el salto temporal, Caesar y Judge discutiendo entre sí, y las palabras de Vegapunk dicen que deben estar preparados porque ese día puede suceder algo muy especial, que les pide a todo el mundo que cuiden de ellos unos a otros, que no importa lo que ocurra, porque él sigue teniendo fe en su sabiduría, que tiene fe en la ciencia y en los alcances de la misma. Reseña de nuevo también como un resumen que han pasado 25 años desde la muerte de Roger y 2 años desde la muerte de Barba Blanca, y que cuando las leyendas no paran de caer una tras otra significa que es el fin de una era evidente y el inicio de una nueva. Y añade que en el presente existen aquellos que no pueden ser sometidos por nadie, mientras vemos un panel de Saturn completamente destrozado, agujereado por este ataque de 2 Nikas a la vez. Los gigantes celebran, Bonnie llora, probablemente liberando esa rabia, esa frustración y esa tensión, y Luffy se parte el culo diciendo que lo mandaron a volar muy lejos, lo cual nos evidencia que Saturn no va a caer al agua. Pero lo interesante de ese panel es que en una esquinita vemos a Kuma sonriendo. Aquí los gigantes llaman la atención hacia el cielo diciendo que si ese no es el barco de los Mugiwaras, el Sunny Go. Y vemos lo que está pasando en el barco. Usopp y Chopper están molestando a Jinbe, quien está concentrado en que el barco caiga bien, mientras gritan que necesitan ayuda para amerizar o van a morir. Y Zoro parece darse cuenta de algo y prepara una de sus espadas. Dudo que vaya a frenar el impacto contra el suelo con un corte, sino más bien creo que está dándose cuenta de que Ethan Baron sí que los va a perseguir y Zoro va a saltar a frenarle de nuevo para que el barco pueda llegar a su lugar correspondiente. Vegapunk continúa hablando diciendo que aquellos que son indomables son quienes están más cerca de la verdad, porque incluso parece que Roger ha fraguado todo esto a conciencia, porque no parece una coincidencia. Vemos el clásico panel de Roger a punto de ser ejecutado en el que dice: mi tesoro, lo dejé todo allí, buscadlo si queréis, y estas cosas. Vemos un panel en el que Saki arropa a Rayleigh, que se ha quedado dormido ya por la moña que lleva, y aquí aparece el grueso de la comunidad, al menos de este canal, representado fielmente en el manga gracias a Eiichiro Oda, un grupo de piratas que gritan a pleno pulmón: genial, Vegapunk, al fin estás contando algo que me interesa. Esto al menos en la traducción que he leído yo de Río Poneglyph. A lo mejor es distinto en otro sitio, pero oye, a mí me ha gustado mucho ver este panel porque realmente está contando un resumen de todo lo que ha dicho ya y con esto se solucionaba realmente todo el discurso. Pero Vegapunk continúa, dice que nadie puede asegurar que aquel que lo encuentre sea quien Joy Boy estaba esperando. Y aquí vemos lo que está pasando en 3 ubicaciones muy importantes. La primera es Hachinosu, el escondite del Yonko Kurohige. Alguien de la isla pregunta que si el Comodoro, refiriéndose a Teach, todavía no ha llegado y que están un poco impacientes y que deberían ir a buscarle. La siguiente ubicación es el Red Force, el barco de los piratas Akagami, en el que alguien le reprocha a Shanks que ha bebido muchísimo. Y la siguiente es la isla Karai Bari, el escondite del Yonko Buggy, donde está Cross Guild, en la cual los miembros de la tripulación gritan que no se equivocaron con la grandeza de Buggy, que no importa cómo, siempre supera sus expectativas, y que es increíble la persona tan importante que es, añadiendo que esto les ayuda a entender que lo suyo no es un simple sueño, ante la cara de decepción de Mihawk y de Crocodile, a los cuales no les queda más cojones que seguir sirviendo al bueno de Buggy. También vemos el cuartel general de la marina, el G1, en el que estaba Kaino escuchando el mensaje, y vemos varias voces de marines indeterminados que dicen que no tienen que quedarse cruzados de brazos, que tienen que salir a encontrarlo antes que ellos, refiriéndose al propio One Piece. Y alguien le replica que si salen a buscarlo en masa, los civiles quedarían sin protección y que por lo tanto es
algo inútil. Y Vegapunk continúa con su mensaje. Dice que no hay forma alguna de que esto sea detenido y que es muy sencillo, que el destino del mundo quedará en manos de aquel que obtenga ese tesoro, que todo dependerá de quien encuentre el One Piece. Y esto lo dice en un panel en el que vemos a los personajes aparentemente más relevantes de cara al futuro en la obra. Vemos a los 4 Yonkos, a Kagami no Shanks, a Monkey D. Luffy, a Marshall D. Teach y a Buggy el payaso. Y debajo de ellos vemos de derecha a izquierda a Akainu, el almirante de la flota, a Dragon, el jefe de la revolución, un personaje por desbloquear todavía que tiene una espada que ya solo por tener una espada con una guarda en media luna la gente ya lo relaciona con que tiene que ser Shanks o que tiene la espada de Roger, como si no hubiéramos visto por ejemplo a Iguma, el bandido del principio que pega a Luffy de pequeño tener una espada exactamente igual, o a otros 800 personajes con espadas más de este estilo. Pero bueno, también vemos de nuevo la sombra de Im-sama, y en el lado izquierdo vemos a Kobe, a Aokiji, a Sanfigar Langarlin y a Sabo, dejándonos 2 mensajes importantes. El primero es que no hay capítulo la próxima semana, y el siguiente es que inicia la competencia por alcanzar la supremacía del mundo. El capítulo termina y comenzamos con el análisis. Realmente no hay mucho más que decir, es que no ha pasado absolutamente nada. En el capítulo anterior, a la mitad del capítulo anterior, el Thousand Sunny salió volando con una explosión de Atlas, y durante todo este capítulo podemos ver esa explosión ahí arriba. Realmente lo que ha pasado ha sido Saturn pegándose un poquito con ellos, y habrá transcurrido, ¿qué? 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto, si me apuras. No ha pasado nada más de tiempo porque es que el Sunny ni ha caído al agua. Y lo de Saturn es bastante peligroso y es bastante peliagudo, y la verdad a mí me molesta bastante. Puede que el barco de los gigantes esté construido con madera del árbol Adán, tendría muchísimo sentido, incluso que sus propios escudos también estén hechos de esto, pero me toca los cojones que Luffy reseñe ahora que Saturn tiene unas patas hipervenenosas, y antes, cuando ha estado pinchando con ellas a Chopper en War Point y saltando encima de él, no le haya hecho absolutamente nada porque no le ha dado la gana. Saturn realmente podría disparar las bolas venenosas explosivas que tiene aquí y hundir el barco de los gigantes directamente, o generar una nube venenosa lo suficientemente jodida como para dañar a todos los que están presentes en el barco, aunque se vaya a llevar esas hostias. Y se dedica a hacer así con las patas porque el guión no quiere claramente que el Gorosei gane, pero lo que te están referenciando aquí es que no están a la altura de la leyenda que se supone que tienen que ser, o del mito que se supone que tienen que ser a nivel de combate. He visto gente comparándolo con Kaido, en plan Kaido también fue nerfeado y tal, pero Kaido no hacía el ridículo, a Kaido no le ganaban, a Kaido no le paraban, a Kaido por más que le dieran hostias él siempre tumbaba a todo el mundo. El Gorosei no ha tumbado absolutamente a nadie, no han conseguido herir a nadie, no han matado a nadie. Atlas se ha suicidado, o sea, no ha muerto nadie, no ha pasado nada, pero entiendo que es por la conveniencia de que no tienen que poder ganar, pero insisto en que para eso habría sido mejor no traerlos a los 5, traer 2 y que se dieran cuenta que 2 de ellos no eran capaces de abarcar todo lo que estaba pasando, uno ocupado por el robot, otro ocupado por Luffy, quizá un tercero intentando hacer algo siendo avasallado por un gran número de enemigos, muchos gigantes, los Mugiwaras a la vez, los pacifistas, yo que sé, habría 1000 formas de haberlo llevado, pero creo que 5 sobran. De hecho, en el propio capítulo aparecen el cerdo y el gusano de nuevo delante del robot sin hacer absolutamente nada, pero en fin, todo lo que cuenta Vegapunk es un resumen de lo que ya ha pasado. Literalmente te dice: el siglo vacío tarde o temprano va a ser revelado al mundo, los continentes se hundieron por las armas ancestrales, las cuales siguen activas a día de hoy esperando su momento, hay razas que han sido perseguidas por el gobierno mundial desde siempre, y hay un pequeño grupo de personas que son indomables y son los únicos capaces de cambiar el curso del destino actualmente, que de entre ese grupo está la persona que podrá llegar a conseguir encontrar Laugh Tale y por tanto el One Piece, pero que no garantiza que sea la persona que estaba esperando Joy Boy, es decir, que no garantiza que sea la persona que vaya a continuar el legado que Joy Boy estaba poniendo ahí a sus pies, sino que a lo mejor es otra persona con una idea completamente opuesta, como por ejemplo puede ser Buggy o Kurohige, quién sabe. Y ya está, o sea, este capítulo pues ha sido esto, reacciones que faltaban, un panel guapísimo en la última página de todo el capítulo, que está genial, la verdad es que está precioso, a mí me encanta, pero lamentablemente no ha pasado absolutamente nada más. A mí me gustaría mucho hablar de otras muchas cosas, pero es que el capítulo no da para mucho más. Saturn se ha llevado una paliza terrible, lo han hecho un queso gruyere, le han partido las patas, lo han lanzado aparentemente por las palabras de Luffy hacia la propia isla como poco, porque si hubiera caído al mar no habría dicho lo hemos lanzado muy lejos, no creo que vaya a caer al mar. Y de nuevo se demuestra que Bonnie ha necesitado 5 minutos para volver a activar su forma de Nika de la liberación, así que no, toda la gente que excusaba esto de mira, Bonnie ha hecho un golpe y se ha debilitado, es que no la puede usar, necesita práctica y tiempo. Progresivamente, cuantas más veces se vaya a convertir en Nika
Nika, más tiempo lo conseguirá mantener y acabará siendo literalmente Luffy de forma funcional. Un Nika, otra escala de poder porque no es tan fuerte como Luffy, pero a pleno uso y a pleno derecho. Y cuidado lo que os dije, no sé si en una review o en una reacción, que acabe afectando con su despertar de paramecia al entorno y haga que el resto de las personas a su alrededor puedan convertirse en Nika. Esto lo he dicho hace semanas, recuérdalo, lo escuchaste aquí. Quizás es muy interesante mencionar que cuando Bonnie consigue pegarle esta hostia a Saturn, Kuma sonríe, reflejando algo que tampoco me sorprende mucho y que llevo bastantes números diciendo que me parece evidente que Kuma no está muerto del todo. Kuma va a ser reparado por Lilith, va a ser puesto en funcionamiento por Lilith con los revolucionarios, y como hemos visto en este flashback de Bonnie en el que recuerda las cosas de sus padres, me parece más que evidente que Bonnie va a rescatar esa herencia, esa voluntad heredada de sus padres, y se va a unir a la revolución para luchar contra el verdadero enemigo, que es el gobierno mundial. Así que creo que este capítulo evidencia tres cosas. La primera, que el mensaje de Vegapunk se podría haber hecho en 1 o 2 capítulos y no en 19, porque sí, llevamos 19. La segunda, que el ritmo de Head es lentísimo. Vamos a hacer 2 años en septiembre, chicos. Faltan 2 capítulos más para que Egghead sea el cuarto arco más largo de todo One Piece, solo superado por Whole Cake, Dressrosa y Wano en ese orden. Y llegaremos, porque mínimo le faltan entre 2 y 3 capítulos para terminar, ya lo veréis. Y la tercera cosa reseñable es que el tema del Gorosei se le ha ido completamente de las manos a Oda aquí, y que parece ser que sí que es el pistoletazo absoluto final definitivo de salida, como ya se advirtió, para dar inicio a la saga de los 4 emperadores, que se supone que empieza en Egghead, la saga de la carrera por el One Piece, llamadla como queráis, que iba a empezar con Egghead, pero parece ser que va a empezar con el final de Egghead. En lo personal, yo creo que quedan exactamente 3 capítulos más para acabar Egghead. Vamos a terminar en el 1124. Vamos a tener en el 1122 el final de las comunicaciones del mensaje de Vegapunk con la destrucción del robot Emmet. Vamos a tener en el 1123 la huida total, no sé si total o parcial, por parte del grupo de los Mugiwaras y los gigantes, y la huida por parte también del Gorosei al haber interceptado esta comunicación, ver que el barco está lo suficientemente lejos, ver que hay muchos marines por allí y tal, ver que, bueno, han acabado con los Vegapunks, que es lo que tenían que hacer, ya irán a por Nika más tarde y se van a acabar yendo. Y en el 1124 vamos a tener un resumen por parte del narrador de todo lo que ha pasado, cómo se ha empezado a mover la gente, hacia dónde van los Mugiwaras y todo el rollo. Y haríamos que en el 1125 empecemos con el buff, enganchándose también con el ritmo de publicación de Oda. Ahora mismo tenemos un descanso, luego van a venir 3 capítulos seguidos, 1122, 23 y 24. Tendríamos un descanso final de Egghead y empezaríamos con el 25 ya de cara a septiembre, dando inicio al arco tan esperado de el buff. Ponme tú en los comentarios qué opinas, cuántos capítulos crees que quedan, crees que me he quedado corto, crees que me he pasado, cuánto crees que queda, ¿te ha gustado este capítulo? ¿Crees que hay buen ritmo en Egghead? ¿Crees que todo el mensaje de Vegapunk se podría haber comprimido en muchos menos capítulos? ¿Crees que la escala del Gorosei está adecuada a la historia? ¿Crees que hacen falta los 5 del Gorosei? ¿Crees que han sobrado quizá un par de ellos? ¿Crees que las reacciones de los personajes, que hemos tenido 80 reacciones de Vivi, de Morgans y de la gente de Water 7, son suficientes? ¿Son demasiadas? ¿Son relleno para no meter otras reacciones igual de importantes? No sé, quiero saber tu opinión, quiero que me pongas qué opinas. Te leo aquí en los comentarios. Recuerda pegarte un me gusta, suscribirte y activar la campanita si todavía no lo estás, te gusta mi contenido y quieres apoyarme, yo te lo agradecería muchísimo. Y si ya lo estás, gracias infinitas por seguir formando parte de este barco y acompañarme en esta aventura. Esta semana, al no haber capítulo, intentaré traerte un videito especial, así que espéralo con muchas ganas. El martes tenéis el vídeo de Katakuri que he tenido que retrasar por problemas de salud, y lo demás es una sorpresa, no lo quiero gafar. Gracias por llegar hasta aquí y que el viento te sea favorable, Calvacama. ¡Adiós!